Érase una vez tres cerditos. Tres cerditos que llevaban escuchando año tras año las advertencias de que un temible lobo lo arrasaba todo a su paso. Llegado el día, el menor de los cerditos construyó su casa de paja y el mediano, muy confiado, lo hizo de madera. Sin embargo, el lobo no tardó en llegar y con un solo soplido redujo ambas casas a la nada. Todos sabemos cómo acaba el cuento, ¿verdad? Al final de ambos cerditos acaban corriendo a refugiarse a casa del hermano mayor, quien, siendo el más previsor, había invertido su tiempo y esfuerzo en construir una casa de ladrillos, marcando así la diferencia entre el desastre y la seguridad, ya que cuando este temible lobo llegó, por más que sopló y sopló, su casa no derribó. Buenos días, mi nombre es Laura Morenilla y hoy, junto con mis compañeros de equipo, David García, Daniela Huerta y Daniel Román, nos encontramos ante la pregunta hoy aquí propuesta. ¿Están los países europeos preparados para dar una respuesta adecuada a las catástrofes naturales que se producirán en el futuro debido al cambio climático? Ante lo cual, nuestra postura es clara. Sí, sí lo están. Miembros del jurado, compañeros del equipo contrario, público asistente, ¿qué pensarían si ahora les dijera que ese temible lobo feroz que nos acecha actualmente no es otro sino el cambio climático y las catástrofes naturales que se trae consigo? De hecho, si tomásemos el cuento como metáfora, podríamos afirmar que, sin duda alguna, Europa es el mayor de los cerditos. Un continente que, mediante planificación, inversión y tecnología, ha ido construyendo una base sólida para hacer frente a este tipo de desafíos. De esta forma, ante este temible lobo feroz, podemos afirmar que Europa no solo está lista, sino que está más preparada que nunca para hacerle frente. Todo esto lo demostraremos mediante nuestros tres sólidos argumentos. Número 1, la prevención. Estoy segura de que ninguno de ustedes esperaría estar en mitad de una tormenta para comenzar a buscar refugio. De igual manera, cuando se trata de catástrofes naturales, mediante sistemas de alerta, la prevención es el primer paso para mitigar sus efectos. Sistemas de alerta temprana, gemelos digitales o ciudades esponjas son solo algunas de las innovadoras soluciones que ya se están llevando a cabo en Europa, así como la concienciación ciudadana. De poco serviría tener los mejores sistemas de alerta si la población civil no sabe cómo actuar. Es por ello que en Europa se invierte en educación, formación y campañas informativas para que cada persona sepa exactamente qué hacer en el momento de la catástrofe. Lo que nos lleva a nuestro segundo argumento, la respuesta a corto plazo. Tras un paro cardíaco, es crucial comenzar a realizar la maniobra de RCP durante el primer minuto. De igual manera, cuando se trata de catástrofes naturales, la acción rápida de cuerpos de seguridad del Estado y equipos de emergencia es esencial para minimizar el impacto y salvar vidas. Rápida, eficaz y uniforme. Tres adjetivos que describen a la perfección la respuesta que Europa da ante este tipo de situaciones, desde equipos de rescate especializados hasta una red de apoyo transnacional. Y por último, nuestro tercer argumento, la respuesta a largo plazo. Tras una riada, el agua puede desaparecer en cuestión de días, pero sin una respuesta adecuada, sus consecuencias podrían durar años. Es por eso que en Europa, a través de diversos fondos de inversión y mecanismos de apoyo económico, se fomenta la rehabilitación de infraestructuras e implementación de políticas sostenibles. El cambio climático no es un fenómeno lejano ni borroso, sino que ya está aquí y es algo innegable. Sin embargo, la pregunta no es cuándo nos desafiará o cómo lo hará, sino cómo responderemos nosotros ante tal desafío. No estamos hablando de reacciones tardías ni de soluciones improvisadas, sino de una preparación que Europa ha ido construyendo paso a paso, con cada lección aprendida, cada estrategia implementada y cada decisión tomada. Europa no está siendo una simple víctima del destino, sino que está mostrándose fuerza, resiliencia y capacidad de anticiparse y adaptarse. Es por eso que sí, afirmamos que Europa está preparada y mis compañeros y yo os lo demostraremos durante las siguientes intervenciones. Tic-tac, se acerca el examen y sí, estamos preparados. Muchas gracias. Estoy segura que, al igual que yo, muchos de ustedes crecieron escuchando fábulas de Sorgo. Y hoy hay una en particular que me gustaría recordarles: la cigarra y la hormiga. Durante muchos veranos, la cigarra se vivía despreocupada. Se los pasaba cantando bajo el sol y recogiendo agua de los arroyos. Siempre ha llovido, por tanto, siempre lloverá, pensaba. Nunca sintió la necesidad real de prepararse para lo que podría venir en un futuro. Sin embargo, su compañera, la hormiga, tenía una mentalidad totalmente distinta. Mientras la cigarra aprovechaba para cantar bajo el sol, ella almacenaba comida y agua de los arroyos. El clima cambia y hay que estar preparada por si acaso, razonaba.
Un día ocurrió lo inesperado. La lluvia cayó. El suelo se agrietó, los ríos se secaron y la vegetación desapareció. La cigarra, desesperada por encontrar agua y en un último intento por sobrevivir, recurrió a la hormiga y suplicando le pidió agua. Esta, algo apenada, le contestó: te lo advertí. Vives pensando que todo permanecerá igual y no te preparas para lo que puede venir. Buenos días, miembros del jurado, público asistente, equipo contrario. Mi nombre es Sandra y junto a mi equipo, Aitana, Hugo, Jorge e Isa, defenderé la postura en contra ante la pregunta que hoy se nos plantea. ¿Están preparados los países europeos para responder adecuadamente a las catástrofes naturales que pueden venir en el futuro derivadas del cambio climático? Nuestra respuesta es clara: no. Los países europeos no están preparados. Y para ello creo conveniente empezar definiendo algunos conceptos esenciales. ¿Qué consideramos países europeos? Pues los definimos como aquellas naciones que forman parte del continente europeo, cada una con su propio sistema político, económico y social. En segundo lugar, en la pregunta encontramos el término de catástrofe, que definimos como ese suceso que causa pérdidas en alguno de estos tres ámbitos: humano, medioambiental y económico. Dicho esto, y para sustentar nuestra postura, presentamos tres grandes argumentos. Un primer argumento, legal. La falta de armonización en los marcos regulatorios entre países dificulta la implementación de medidas de prevención y mitigación de dichos desastres. Cada nación tiene sus propias leyes y protocolos, lo que genera barreras burocráticas y desigualdad. Un segundo argumento, económico. Y es que las diferencias, como hemos mencionado, en el desarrollo económico de los países europeos afectan a la capacidad de prevención y respuesta ante estos desastres. No todos los países cuentan con los mismos recursos ni pueden destinar la misma cantidad de presupuesto a la gestión de riesgos. Mientras en algunas naciones tienen infraestructuras y tecnología avanzada, otras carecen de lo básico para atender emergencias. Por último, me gustaría mencionarles el argumento social. La falta de inversión en sistemas de alerta y prevención contribuye a las pérdidas de vidas humanas. Pérdidas de vidas humanas que podrían evitarse con mejores estrategias. Además, la desinformación y la falta de conciencia social agravan la situación. Europa, señores y señores, cree estar preparada, pero la realidad demuestra totalmente lo contrario. Así como la cigarra pensó que la lluvia nunca faltaría, nosotros no podemos vivir en el pasado para afrontar el futuro. Debemos prepararnos para cualquier incertidumbre. De lo contrario, los países europeos no serán capaces de hacer frente a las catástrofes naturales. Y es por todos estos argumentos que nos posicionamos total y absolutamente en contra. Muchas gracias. Imagino que todos ustedes habrán tenido que hacer un examen sorpresa alguna vez. Sí, los desastres naturales es exactamente lo mismo para los países europeos. Como cualquier examen, con la improvisación no basta. Debemos de estudiar antes, realizar una tarea de prevención e ir haciendo el conocimiento poco a poco. Y de repente llegó la hora, el examen. Un momento crucial. Lo que hagamos en este momento dependerá de las consecuencias. Pero sin preparación previa, sin conocimiento, será imposible dar una respuesta adecuada. Y, pasado un tiempo, toca hacer balance de lo ocurrido. Te dará la nota del examen y si no está acorde con tus expectativas, podremos ir a la revisión, a intentar mejorarla. Esta sería nuestra respuesta a largo plazo. Buenos días, mi nombre es David García y voy a realizar la primera presentación representando a la Universidad de Zaragoza. En este debate vamos a valorar la capacidad de respuesta que tienen los países europeos
para enfrentarse a las catástrofes naturales. Es por ello que vamos a realizar una línea argumental basada en estos tres sólidos argumentos: la prevención, la respuesta a corto plazo y la respuesta a largo plazo. El equipo de la Universidad de La Rioja ha comentado que se va a basar en un argumento en la mortalidad. Y para ello tenemos que ponernos en contexto y tenemos que tener en cuenta que la mortalidad tiene una alta tendencia a la baja. Ya nos lo dice el secretario general de Reducción de Riesgos de Desastres, que en los años 80 la media de muertes era de 147, frente a la de la actualidad, que es de 40. Esto es una reducción del 80%, por lo que una buena tendencia a la baja de mortalidad representa que sí que los países europeos están preparados para responder adecuadamente, como marcan las estadísticas. Y es que Europa alberga uno de los sistemas de alerta temprana más avanzados de todo el mundo. Podríamos hablar del sistema Copernicus, que monitorea el clima las 24 horas del día, o de los sistemas EFIS para incendios o PEFAS para inundaciones, con capacidad de hacer modelos predictivos hasta con 10 días de antelación. Y además, todos estos sistemas que son capaces de avisar a las autoridades y a los ciudadanos, porque obviamente las autoridades saben cómo actuar, pero los ciudadanos, si queremos minimizar al máximo los daños, también debemos saber qué hacer y qué no hacer. Y por eso, en nuestro continente se está desarrollando multitud de campañas de concienciación, simulacros, distribución masiva de manuales, incluso la formación directa está empezando a llevarse a cabo en institutos, como podemos ver aquí en España, pero también en países como Noruega o Suecia, para que los adolescentes ya desde pequeños sepan qué hacer y qué no hacer en este tipo de situaciones. Hablando de prevención, es innegable que podemos hablar también de otro aspecto, las ciudades esponjas, que las dejaré para después de su pregunta, por favor. ¿Puede asegurar que todos los países del continente europeo pueden acceder a los medios de los que usted está hablando? Sí, claro, hay mecanismos como el mecanismo de protección civil o RescEU que garantizan que, por ejemplo, el de RescEU, una flota de aviones, hospitales móviles, suministros que pueden ser llevados en cualquier momento, para cualquier catástrofe, a cualquier país europeo, porque para ello está. Muchísimas gracias por la pregunta. Hablando de prevención, ¿cómo sería? Quería hablar de las ciudades esponja. Estos son unos modelos urbanísticos mezclados de techos verdes, jardines de lluvia o pavimentos permeables que consiguen reducir hasta el 90% de agua superficial en una tormenta. Además, se han llevado a práctica en barrios como barrios de Milán, París o Berlín, y nos hemos dado cuenta además que consiguen reducir hasta entre 4 y 7 grados el efecto de isla de calor. En definitiva, estos modelos urbanísticos consiguen unir la naturaleza y las ciudades. Nos invita a dejar de ver la lluvia como un problema y verla como lo que realmente es, un recurso. Ya que nos hablan del sistema de alerta de Copernicus, según la ONU, en Europa solo 30 países lo disponen. ¿Qué pasa con el resto? Claro, Copernicus son un conjunto de satélites que alertan a los países europeos. En el caso de que reciba un país o una agencia este aviso, inmediatamente a las organizaciones que dependen del país que supuestamente no tiene estos recursos. De igual parte que con los mecanismos de protección civil o RescEU, por ejemplo, que he nombrado antes, también se podrán mandar ayudas, aviones efectivos a estos países que igual no tienen las mismas capacidades de respuesta. Pero para estos países también tenemos nuestro argumento largoplacista. Y es que existen y se utilizan multitud de fondos europeos a este periodo de tiempo. Podríamos hablar del fondo del mecanismo de protección civil, del fondo de cohesión social, fondos Next Generation, que han destinado más de 8.600 millones a esta causa, como podemos ver, y podrían citar hasta 30 fondos más. En definitiva, Europa no es perfecta, pero Europa está preparada para dar una respuesta adecuada, porque su respuesta es sólida, es efectiva y está en mejora continua. Muchas gracias. Tiene la palabra la primera representante con Conde. Europa no está preparada. Y para demostrárselo, empecemos con nuestro primer argumento, el argumento legal. Quiero, para empezar, que se fijen en este caso. Fíjense en toda la cantidad de países que hay, según la definición que les ha dado mi compañera del continente europeo.
Pero no quiero que se fijen en los países, quiero que se fijen en lo que hay, en los recuadros, los colores. Estos recuadros son las organizaciones que hay dentro del continente. Organizaciones que nos llevan a nuestra primera afirmación. Una afirmación que demuestra lo siguiente: una falta de armonización legal. Para ello, me gustaría comentarles un caso reciente, en 2019, de dos países dentro del continente, Rumanía y Serbia. Hubo unas inundaciones en el este de Europa en estos años que afectaron a ambos países, pero la respuesta fue diferente en ambos. Fíjense, Rumanía, por un lado, está dentro de la Unión Europea y pudo tener, como bien ha comentado el equipo contrario, los mecanismos de protección civil. Sin embargo, Serbia, por una falta de acuerdos preexistentes con la Unión Europea, encontró numerosos obstáculos para que esa respuesta, ese mecanismo, se activase de la forma correcta. Por lo tanto, nos lleva a la segunda afirmación dentro de la misma, o hay una desigualdad dentro de esas medidas. Pero me gustaría comentarles también otro de los grandes problemas legales dentro de Europa, que es el siguiente. Ejemplificamos uno de los fondos más importantes dentro de la Unión, los fondos de solidaridad. Fíjense en este gráfico. Este gráfico ejemplifica una burocracia ineficaz, ya que, lo primero de todo, el gobierno nacional lo que tiene que hacer es evaluar y después se lo pasa a la Comisión Europea. ¿Qué pasa con la Comisión? La Comisión lo que hace es evaluarlo también, pero es que manda sus propios estudios. Unos estudios que después se los tiene que pasar al Parlamento. Un Parlamento Europeo que también tiene que hacer sus propios estudios y evaluarlo. Pero es que después de ello se lo pasa al Consejo Europeo. El Consejo Europeo, después de ello, vuelve a evaluarlo y junto con el Parlamento ya puede liberar. Fíjense que me ha costado incluso citarlo. Imagínense cuánto tarda en la realidad. ¿Cómo podemos decir que damos respuestas adecuadas si pasan cosas como esta? Una lentitud burocrática en Italia, que en el año 2023, tras unas inundaciones, no consiguieron ver un euro hasta más de un año después. También me gustaría hablar, ya que hablamos de la economía, del problema económico. Y es que, para ello, me gustaría citarles varios problemas. El porcentaje del PIB europeo no está repartido también, es desigual en los países. Según la Comisión Europea, deberíamos estar entre el 25 y el 30%. La media europea, según Eurostat, está en el 26,5%. Pero el equipo contrario nos diría, vale, pues ya está, es suficiente, ¿no? Fíjense en todos estos países de aquí. ¿Qué pasa con ellos? Ninguno de ellos llega ni siquiera al 20%. Eso no puede ser. No podemos decir que estamos todos tan preparados en una pregunta tan global si todos no tienen las mismas condiciones de decir. Dígame. Es consciente que existen y se utilizan fondos de respuesta rápida frente a las catástrofes. ¿Y de qué me sirve tener medidas si luego las respuestas no son iguales en todas? Fíjense cómo ya les hemos simplificado. ¿De qué me sirve que sean rápidas si luego en situaciones como Rumanía o en Serbia vemos desigualdad en esas medidas? No son tan rápidas en otros países. Fíjense además en otra medida más, la falta de inversión en infraestructuras. Y es que la directora de la Agencia Meteorológica Europea nos dice: hay una falta, la preparación va menos rápido que el cambio climático. O sea, es más rápido el riesgo climático que nuestra preparación. Se ejemplifican cosas como esta. En el año 2008, desde el año 2008 no se ha invertido lo suficiente en cosas como la DAN. No solo es por culpa de lo legal que ya les hemos hablado. También me gustaría citarles nuestro último argumento, el argumento legal. Y es que, para ello, me gustaría contarles una pequeña historia. Fíjense, por ejemplo, en un barco que navega tranquilamente por un mar, pero de repente ha visto una tormenta. El capitán hace los esfuerzos necesarios, pero no consigue evitarlo. Sin embargo, el barco no se hunde y ha conseguido llegar a puerto. El equipo contrario nos diría: vaya, hemos dado una respuesta adecuada, hemos conseguido el objetivo. Sin embargo, fíjense, 10 tripulantes murieron. ¿Qué pasa con esas muertes? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Era una respuesta adecuada? ¿Os dirían esas personas, esos familiares, que se dio una respuesta adecuada? Hemos visto a lo largo de muchos años que se han reducido las muertes, no lo ha dicho el equipo contrario. Sin embargo, eso no es suficiente. La ONU ya nos dice: deberíamos estar cercanos a 0 muertes. Y hay cosas como, por ejemplo, las olas de calor, 47.000 muertes. Son demasiadas para un continente que se cree preparado y no lo está. Muchas gracias.
Silencio. Comienza el examen. Primera pregunta. Sitúe en el mapa el continente europeo. Segunda pregunta. ¿Están los países europeos preparados para responder adecuadamente a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático? Buenos días, soy Damián Lahuerta, miembro del equipo de la Universidad de Zaragoza, y el día de hoy tengo el placer de realizar la segunda refutación de mi equipo. Bien, este es el continente europeo. 742 millones de personas, 44 países distintos, con sus culturas e idiomas que los identifican. Sin embargo, una respuesta es común en ellos. Están preparados para responder adecuadamente a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático. Bien, comencemos por el principio, por la prevención. El lado bueno de tener protocolos unificados y coordinados en todo el continente es que, entendiendo el funcionamiento de un país, podemos entender el funcionamiento de todo el continente. En España contamos con la Agencia Española de Meteorología. Cuenta con 1.200 trabajadores que se encargan de recopilar y analizar datos y emitir mapas constantemente actualizados. Estos mapas nos permiten anticiparnos con hasta 72 horas de antelación a eventos climáticos de formación normal y con 6 horas de antelación a eventos climatológicos de formación rápida. Tiempo más que de sobra para poder evacuar zonas de alto riesgo. Además, estos protocolos son unificados en toda la región. Como también nos ha comentado, ha citado usted a la ONU. Sin embargo, le traigo aquí un informe de la ONU donde se establecen los protocolos unificados para para todos los países de cómo actuar en base a los sistemas de alerta temprana. Por otro lado, me gustaría contarles una historia. 1957. Una subida repentina de los ríos Rin, Escalda y Mosa dejan en su desembocadura 1.800 muertos. Sin embargo, 3 años después se completa la construcción del Plan Delta, un conjunto de diques, esclusas y portones que evitan que vuelva a suceder este tipo de catástrofes, dejando este episodio como un hecho histórico aislado que no se ha vuelto a repetir en la historia de los Países Bajos. Ya no solamente tenemos un ejemplo como este, ejemplos como estos tenemos a lo largo y ancho de todo el continente, que nos muestran grandes obras de infraestructura, esos ladrillos de nuestra casa, de los cerritos, que nos protegen de catástrofes naturales. También vivimos en el siglo XXI y tenemos las nuevas tecnologías como aliadas. Por ejemplo, podemos contar con la inteligencia artificial. ¿Conocen ustedes qué son los gemelos digitales? Gracias a los gemelos digitales podemos crear una simulación real de cualquier situación que queramos. Es decir, nosotros conocemos cuántos hospitales tenemos, cuántos enfermeros, ambulancias o bomberos. Y gracias a esta información podemos crear una simulación totalmente real de cualquier situación que queramos. Y esto no es una idea a futuro, es una realidad. Les traigo un informe donde el Ayuntamiento de Madrid nos explica cuáles son sus aplicaciones, además de las numerosas aplicaciones que ya están en la actualidad en todo el continente europeo. Coméntame, por favor. Nos está hablando usted de medidas de evacuación de la ONU, de Europa. Sin embargo, hemos visto, ya sé que he explicado, ejemplos como Serbia o como la Dana. ¿Por qué no se utilizaron ahí bien? Sí que se utilizaron. De hecho, le voy a responder con otro ejemplo. El mismo fin de semana que ocurrió la Dana en España, hubo una riada de la misma magnitud que ocurrió en 2004, hace ya 20 años, y que dejó 118 muertos. Sin embargo, la riada que afectó a centro y este de Europa dejó 0 muertos.
gracias a medidas como el confinamiento climático o la evacuación de zonas afectadas. De hecho, vamos a hablar acerca de la Dana. La Dana ha sido la mayor tragedia que ha habido en la historia reciente del continente en lo que a desastres naturales se refiere. Más de 200 muertos. Sin embargo, esta información está un tanto sesgada y hay que tener en cuenta que también se han perdido vidas, pero también se han salvado muchas. Mismamente, en ese mismo fin de semana que ocurrió la tragedia, se hicieron 39.000 intervenciones exitosas. Es decir, que teniendo en cuenta la relación de mortalidad y personas rescatadas, estamos hablando de 0,5% de tasa de mortalidad. Es decir, en este examen hemos sacado un 99,5% en nuestra nota final, que creo que es una nota bastante adecuada. Sí que es cierto que no excelente, pero muy por delante de estar adecuada. También hay que hablar acerca de esa desigualdad que usted nos explica. Les traigo aquí el mecanismo de protección europeo. Gracias al mecanismo de protección europeo, la Unión Europea puede llevar ayuda, como bien ha comentado mi compañero David, con plataformas como Rescue, con grandes flotas de vehículos de emergencia, hospitales de campaña, etcétera, que nos permiten actuar en los países de dentro de la Unión Europea y también fuera de ella. Mismamente, su última actuación más reseñable fuera de la Unión Europea fueron los recientes terremotos que ocurrieron en Turquía hace 2 años. Bien, yo creo que tras toda esta información solamente queda concluir que una respuesta es clara. Europa está más que preparada para responder adecuadamente a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático. Muchas gracias. ¿Qué es el éxito? El éxito es tener éxito en lo que haces, pero no solo eso. También saber que no es suficiente, que hay que seguir trabajando duro y tener un cierto sentido de propósito. Miren, esta reflexión de Margaret Thatcher es especialmente relevante cuando hablamos de la respuesta europea ante las catástrofes naturales. Mi nombre es Jorge Pellejero y a lo largo de mi intervención quiero demostrarles que Europa no cuenta con este sentido de propósito. En primer lugar, quiero mostrarles un dato demoledor. Oímos constantemente hablar de la Europa de factura, donde los grandes líderes europeos sacan pecho de sus políticas contra el cambio climático. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Las palabras no se ven reflejadas en los hechos. En este gráfico pueden observar el porcentaje de su PIB que los 5 grandes países europeos, España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, invierten en sus ministerios medioambientales, datos de los presupuestos generales respectivos de estos países. España lidera el ranking con un 0,6%. Y si el líder lo hace tan mal, ¿qué podemos esperar del resto? Pues fíjense, Italia, 0,05%. No piensen que Reino Unido y Alemania es mejor, 0,06 y 0,07. Lo que les quiero decir con esto es que si no somos capaces de invertir una sola centésima de nuestro presupuesto general, ¿cómo podemos decir que estamos preparados? En segundo lugar, el equipo contrario nos ha hablado de la reducción de las muertes. Sin embargo, la ONU, en este informe, nos recuerda una dura realidad, y es que cada año en Europa mueren 175.000 personas por el calor extremo. No sé si se dan cuenta, pero este dato es muy grave. Europa representa el 10% de la población mundial, y sin embargo está sufriendo el 36% de las muertes por calor extremo. Miren, las tendencias son muy fáciles. Nos podemos esconder en tendencias. Podemos prometer que dentro de 10 o 20 años la cosa habrá mejorado. Sin embargo, la pregunta nos dice si estamos preparados, porque el futuro es también mañana. Si mañana ocurriese un desastre, ¿estaríamos preparados para actuar inmediatamente? Me temo que a la vista de los datos, con cientos de miles de muertos, no lo estamos. Por otro lado, el equipo contrario nos ha hablado mucho de la información con la que cuenta la sociedad europea. Sin embargo, estos estudios de Eurostat lo desmienten completamente. En primer lugar, esta pregunta dice a los encuestados si tienen la suficiente información o si por el contrario necesitan más información acerca de cómo responder a desastres naturales. El 65% dicen que sí necesitan más información. Pero esto es aún peor. ¿Conocen los europeos sus planes de respuesta regionales y de país contra catástrofes naturales? La media europea, únicamente un 9% conocen estos planes correctamente. Dígame, compañero. ¿Es consciente que el presupuesto no habla de las respuestas a catástrofes como lo que marca el debate? Es cierto, ¿sabéis que habla de respuestas? El Fondo de Solidaridad.
¿Sabe qué presupuesto tiene el Fondo de Solidaridad? 1.500 millones de euros. ¿Sabe qué presupuesto tiene una economía pequeña de España como La Rioja? 2.000 millones de euros. Claramente no es necesario. De hecho, está muy lejos de lo que debería estar. Fíjense, ha hablado también de protección civil, un gran mecanismo con muchas flotas y muchos instrumentos. Sin embargo, es ineficaz. Quiero hablarles de las inundaciones de Italia de 2023, porque dejando a un lado que mi compañero ya ha evidenciado que las ayudas tardaron más de un año, y recuerdo, para los afectados, las ayudas y el retraso de un año no es simplemente no recibir el dinero, es quedar en el olvido, sentir que nadie se preocupa de ellos. La cuestión es que, ¿saben quién fue inmediatamente a Italia a ayudar? El Centro Euroatlántico de Protección Civil, que si no lo conocen es de la OTAN. ¿Sabe qué medios llegaron tarde? Protección Civil de Europa. Y en el contexto geopolítico actual, no sabemos qué va a pasar con la OTAN. No podemos depender de Estados Unidos para todos y cada uno de nuestros actos futuros. Puede que no estén. Dígame. ¿Por qué, sin embargo, la Unión Europea en sus últimos informes reconoce la muy buena eficacia de las ayudas económicas en relación a las catástrofes naturales? A mí los informes de Europa acerca de sus últimas medidas no me sirven. Me remito a los hechos. Me remito a que llegan un año tarde. Me remito a que son desiguales, a que más de 20 países no están alcanzando el presupuesto que la Comisión Europea recomienda. Esos son los hechos y no son para nada favorables. En este sentido, podríamos decir que la cigarra no es Europa. Que la hormiga no es Europa, más bien es la cigarra. Han hablado también de Turquía, de cómo el mecanismo de protección civil fue útil en Turquía junto con otros sistemas. He de recordarles que el 95% de Turquía, más de 700.000 kilómetros cuadrados, pertenece geográficamente a Asia. Estamos hablando de los países europeos. En definitiva, para terminar, quiero mencionar brevemente los sistemas de alerta. Nos han comentado muchos de ellos. Sin embargo, ¿de qué sirven estos sistemas si dependen de un político? Si luego, llegada la hora de la verdad, un político no pulsa el botón y mueren 200 personas. Son ineficaces. En definitiva, Europa tiene mucho que aprender. Nos falta propósito. Nos falta mucha información. Muchas gracias. Buenos días. Llegados a este punto del debate, creo que sería interesante recordar algunos hechos tratados en el orden en el que los hemos hablado. Para empezar, el equipo a favor nos hablaba de diferentes sistemas que pueden ayudarnos, como Copernicus, como los sistemas de alerta. Incluso nos han detallado que todo esto ayuda a que baje la mortalidad, algo que luego les comentaré. Y nosotros hemos intentado preguntarles en varias ocasiones si esto es para todos los países. Algo que han respondido, sí, se pueden mover. Pero si se pueden mover, no nos están respondiendo a nuestra pregunta. Y es que no todos cuentan con ellos. Algo que muy bien a continuación ha demostrado nuestro compañero Hugo. Hay una gran falta de organización, lo que lleva a la desigualdad de las medidas. Incluso les ha hablado de varios casos reales, mostrándole artículos de cómo ha habido malos efectos. Ha añadido también la burocracia ineficaz y lenta que se sufre en Europa. Y de nuevo, mostrándoles casos reales. Pero no solo eso, sino que además ha añadido datos de cómo no se invierte lo suficiente en el PIB en nuestros países. Así que sí, como ustedes decían, existen medidas, pero si las medias no son buenas, como ha dicho nuestro compañero, ante una pregunta tan global, no podemos afirmar que todos los países europeos estén preparados. Además, otra vez retomando lo de que nos han hablado de la descendencia de muertes, pese a que no nos lo han demostrado, nosotros les hemos hablado de una cita de la ONU, en la que demostraba que lo que queremos es reducir todas las muertes a cerca de cero, algo que el equipo contrario no nos ha podido demostrar. No solo eso, quería volver a la siguiente refutación del equipo contrario. Nos hablaban de la cronología de la EMET y de muchas otras cosas. Y de nuevo les hemos vuelto a preguntar, ¿por qué, pese a las medidas, no se utilizaron bien? Ellos nos han respondido, sí se utilizaron, pero de nuevo, nos olvidamos del detalle, no se utilizaron bien. Con lo cual, ante la respuesta, ante la pregunta que se nos plantea hoy, la respuesta no fue adecuada.
Para continuar, nuestro compañero Jorge ha concluido muy bien su refutación porque nos ha intentado resumir un poquillo todo lo que el equipo contrario y todo lo que nosotros habíamos dicho. Les ha mostrado un gráfico sobre la poca inversión medioambiental, sobre la falta de confianza. Mientras ustedes hablaban de cómo los medios europeos siguen ayudando, él les ha demostrado de nuevo que dependemos de la OTAN. Así que los países europeos no son solo la casa de cerditos de ladrillos, también están los de paja, también están los de madera, que se derriban, con lo cual no todos están preparados. Ante ese examen sorpresa, por supuesto, es imprevisto. Y si el examen sorpresa es mañana, como ya hemos dicho, el futuro también es mañana. Y los países europeos no están preparados para responder mañana ante las catástrofes naturales, con lo cual nos pueden soplar. Muchas gracias. Y la palabra la por favor. Copérnicus, sistemas de alertas, AEMET, UME, centros de coordinación de emergencias, sanitarios, bomberos, voluntarios, fondos europeos. Estos son solo unos pocos de la gran cantidad de ejemplos de medidas de prevención, actuación y respuesta que tiene Europa ante las catástrofes naturales. Es por eso que sí, nosotros defendemos que Europa está preparada para responder adecuadamente a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático. No podemos esperar que, tras un chasquido de dedos, cese una inundación, para un incendio o se reviertan todos los problemas que cualquiera de ellos haya podido causar. No podemos porque las catástrofes naturales son inevitables, pero no son impredecibles, y esto Europa lo sabe. Desde hace tiempo, Europa ha estado invirtiendo en sistemas de prevención y alerta. Como ha comentado mi compañero David, tenemos los satélites Copérnicus, que junto a los sistemas EFAS pueden, con hasta 10 días de antelación, avisar y detectar de una inundación. Pero estos no trabajan solos. Estos trabajan gracias a los centros de coordinación, las agencias meteorológicas, como es el caso de la EMET en España, con más de 1000 expertos que trabajan diariamente, minuto a minuto y segundo a segundo, para poder detectar con hasta 3 días de antelación una tormenta de rápida formación. Han comentado ustedes las desigualdades económicas entre los distintos países, pero los centros meteorológicos no trabajan solos. Con que solo un país de Europa detecte un problema en cualquiera de ellos, tal y como hemos comentado, este avisaría a sus países vecinos. Esto ya lo ha demostrado. Europa trabaja en conjunto. Ante las dificultades y ante las adversidades, no hay leyes ni fronteras que nos separen. Por otro lado, encontramos infraestructuras muy preparadas como las ciudades esponja, que ustedes no han refutado. Las ciudades esponja son ciudades muy preparadas que, gracias a sus zonas verdes y a sus pavimentos permeables, entre otras medidas, pueden absorber grandes capacidades de agua, muchas mayores a las que, por orografía del territorio, necesitarían absorber. En Europa encontramos también los sistemas de respuestas a emergencias y protección civil más avanzados de Europa, equipos militares de emergencia, sanitarios muy preparados, pero sobre todo una población muy concienciada. Por último, tenemos la respuesta post-catástrofe. Que haya habido fallecidos o que haya habido problemas en infraestructuras no significa que lo hayamos hecho mal, porque la prevención se basa en evitar pérdidas, primero materiales y luego humanas. Nunca van a poder ser cero. Esto lo hemos demostrado con Valencia, que haya 39.000 afectados y solo un 0,5% de fallecidos en la mayor catástrofe natural de la Europa moderna es un dato bajísimo. Luego tenemos la recuperación de infraestructura. En Europa ya se ha demostrado, en Valencia, en inundaciones en Alemania, en Países Bajos, que en tan solo un par de días podemos recuperar la gran cantidad de infraestructura principal del país. Podemos recuperar infraestructura ferroviaria en apenas un par de días, en menos de una semana, las principales autovías y carreteras de la zona. Porque sí, porque Europa ha aprobado el examen más que de sobras. Europa es la hormiga en vuestra historia. Porque Europa, en el cuento de los 3 cerditos, ha construido su casa de ladrillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a equipos y al público a salir de la sala.